Pues hemos estado compartiendo una serie de temas que tienen que ver con la forma que opera el enemigo. Vimos por ahí un tema hace 2 semanas, hace 2 domingos, que lo llamé el tridente de Satanás. Que por cierto, ese video no está abierto a público general, salvo para aquellos que pertenecen al grupo de WhatsApp, Buzón Pastoral bueno, que están integrados al grupo. Ellos sí pueden tener acceso al video. Lo que pasa que todavía no lo he editado, entonces pues no lo puedo subir todavía a vista general. Pero bueno, yo espero ya en estos días ya subirlo. Pero con ese video, el tridente de Satanás, empezamos una serie de aspectos de cómo el enemigo trabaja y opera. De ahí nos seguimos al derramamiento de Belial, que eso fue este domingo anterior. Y ya posteriormente, hoy, pues vamos a ver Baelzebú. Y vamos a entrar en una temática acerca de, si Dios me lo permite, no sé hasta dónde me vaya a permitir llegar, hablar de todas estas entidades demoníacas. Belial, Belcebú, hay otras, por ejemplo está Abadón, y bueno, hay más que se mencionan ahí en la Biblia, ¿no? Apolión o Abadón, que ahí aparecen en la Biblia. Leviatán. Entonces, mi idea es ir de alguna manera viendo a estas potestades y ver cómo es que operan y trabajan. Eh, hay veces, pensamos en ocasiones que la forma como operan o trabajan, pues es mucho sesgado por lo que Hollywood, las películas, nos han enseñado. Si hablamos de nombres como Belial, Belcebú, Apolión, Leviatán, etcétera, etcétera, Lucifer, pues en nuestro imaginario, pues luego pensamos en demonios grotescos, con colas, con garras, con colmillos, de formas horripilantes. Y eso está muy inducido, pues obvio, por la cultura popular y lo que nos han enseñado a través de un adoctrinamiento que se ha dejado ver a través pues de muchos siglos, ¿no? Y no porque no lo sean, pero el enemigo es más sutil y no necesita garras, colmillos, trinches, olor a azufre para poder atacar. Es muchísimo más sutil y más fino. Entonces, hoy voy a traer a Belcebú. Y bueno, de alguna manera, para no entrar en frío, nomás déjeme darme un pequeño, rápido recordatorio acerca de Belial. Salmo 41:8. El Salmo 41, versículo 8, dice: una cosa de Belial ha sido derramada sobre él.
así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. Entonces, este es lo que David expresaba que decían acerca de él. David decía que de él pensaban que algo derramó Belial, una entidad demoníaca en ese tiempo. De tal manera que el efecto de esta entidad demoníaca llamada de Belial, pues aquí como lo dice, cuando se acueste no volverá a levantarse. Y bueno, de ahí vino el tema, el derramamiento de Belial. Pero como yo le dije, pues al final Belial, pues es una palabra que implica o significa sin valor, sin provecho, sin utilidad, sin mejora o beneficio. ¿Qué quiere decir? Que Belial implica una autoestima devaluada. Belial implica cuando la persona pues no tiene una autoestima eh, agradable, no tiene un buen pensamiento para con él y pues de alguna manera se denigra, de alguna manera se autoflagela, porque es una persona que está convencida pues de que no tiene capacidad, de que no tiene valor, de que no puede, de que nunca va a mejorar. Y entonces cuando entramos en ese tipo de actitud, lo que espiritualmente estamos haciendo, pues es una invocación de Belial. Y si se da cuenta, pues aquí no hay garras, no hay colmillos, no hay olor a azufre, sino tiene que ver con una actitud de menosprecio a la persona, ya sea por ella misma o por otros que la menosprecian o la inutilizan. Por ejemplo, cuando los padres pues injurian a sus hijos y le dicen es que eres tonto, eres aquello, es que eres un bueno para nada, pues en realidad están lanzando una maldición de Belial sobre el niño. O cuando uno mismo expresa es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que yo nunca voy a subir, es que a mí, etcétera, nunca me van a aumentar el sueldo, es que yo no voy a poder mejorar porque yo soy así, pues uno se está automaldiciendo y está cayendo un derramamiento de Belial. Bueno, y vimos que la manera de poder derrotar y enfrentar este derramamiento, esta unción demoníaca, es cuando empezamos a bendecir al pobre, cuando empezamos a pensar y ayudar al pobre, porque ahí lo mismo dice el Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo y en su enfermedad restaurarás su salud. ¿Y esto por qué ayuda a derrotar a Belial? Porque cuando nos damos cuenta que hay personas en condiciones todavía más adversas, más complicadas y difíciles que nosotros mismos, y nosotros decidimos de alguna manera apoyar o bendecir a esa persona que está todavía en una condición más precaria o más complicada que la que yo tengo, entonces en ese momento yo me doy cuenta que yo tengo valor. En ese momento me doy cuenta que tengo capacidad porque soy capaz de bendecir y ayudar a una persona necesitada, que en este caso es una persona más necesitada que yo. Y de esa manera yo puedo derrotar
a esta unción o a este derramamiento de Belial. Pero hoy toca hablar de Belcebú, que se le conoce como el señor de las moscas. Y obviamente, cuando hablamos de moscas, hablamos de lugares sucios, desasiados, desordenados, llenos de putrefacción, de inmundicia, que es donde proliferan pues las moscas, en los lugares sucios. Ajá. Y lo que yo le estoy mostrando en pantalla, pues es una comparación, cómo es un lugar sucio y cómo debiera de ser cuando está limpio. Pero va más allá de eso, porque aquí uno puede simplificar el asunto y decir, no, bueno, es que eres una persona sucia, eres una persona desasiada y por eso vienen los demonios y te atacan, etcétera, etcétera. Pero esa es una forma muy simple de entender el problema. Yo le voy a enseñar en la Biblia a una mujer que esta mujer tenía un severo problema por un ataque de Belial. ¿Por qué? Dice Lucas capítulo 15, versículo 8. Dice, ¿qué mujer, si tiene 10 monedas, qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hallarlas? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. Ajá. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, y aquí hay que entender el trasfondo, porque esta mujer estaba bajo la influencia, bajo el ataque de Belcebú. Y usted dirá, pastor, pero es que, ¿cómo que Belcebú? Ahí no dice nada. Bueno, hoy vamos a tratar de explicar. Lo que yo quiero partir, de acuerdo a lo que dijo Jesucristo, esta mujer es una mujer pecadora, para empezar. Porque dice Lucas 15:10, de la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y eso lo dice Jesucristo con respecto de una mujer que pierde una moneda de plata, se preocupa por la moneda, la busca, la encuentra y del gozo, de la alegría, invita a sus amigos, a sus vecinas y dice, alegraos conmigo, etcétera, etcétera, la moneda que, porque he hallado la moneda que había perdido. Y entonces dice Jesús, pues de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces, ok, entendemos lo del gozo, porque cuando encuentras algo que para ti es valioso y lo encuentras, pues te alegras. Pero es el gozo de un pecador que se arrepiente. Porque puede haber el gozo por una simple y sencilla razón de que estás feliz por cuanto tienes una vida
alegre, cómoda, porque obtuviste un beneficio, pero este es el gozo de un pecador que se arrepiente, dicho por Jesús. Y entonces yo me pregunto, ¿y en dónde está el pecado de esta mujer? ¿En dónde está el pecado de esta mujer? ¿En dónde está el arrepentimiento de esta mujer? Entiendo el gozo porque encontró la moneda perdida, pero ¿dónde está el pecado y en dónde se ve el arrepentimiento? Y todavía más, ¿en dónde está el ataque de Belcebú? Y aquí vamos a entender muchas cosas que tal vez así de primera impresión no se ven, no salen. Pero yo le puedo decir, le voy a adelantar cuál era el pecado de esta mujer. Avaricia. Pastor, ¿pero cómo? Avaricia. Bueno, antes de que me vea feo y me juzgue, se lo tengo que comprobar. Pero el pecado de esta mujer es la avaricia. Y vamos a ver en dónde está el arrepentimiento. Y ya después viene el gozo. Entonces hay un pecado, hay un arrepentimiento y hay un gozo. Y eso lo tenemos que ver aquí. Ahora, vuelvo a leer Lucas 15:8. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara? Bueno, no enciende una lámpara. Entonces, si encendió la lámpara, si encendió la lámpara, es porque estaba en un lugar oscuro. Uh-huh. Si encendió la lámpara es porque estaba en un lugar oscuro. O era de noche. Pero aunque fuera de noche, tú y yo en este momento estamos en la noche, ya es de noche, y no estamos con el lugar oscuro. Entonces está peor el asunto. De noche y con las luces apagadas. Y dice ahí, bueno, encendió la lámpara. Bueno, vamos a ver qué apareció cuando enciende la lámpara. Lo quise hacer muy gráfico para que se entienda. ¿Qué apareció cuando encendió la lámpara? ¿Qué apareció? Bueno, cuando esta mujer enciende la lámpara, pues se dio cuenta que la moneda que había perdido, pues no la podía buscar o encontrar tan fácilmente. No la podía encontrar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque dice, enciende la lámpara y barre la casa. Entonces quiere decir que la casa estaba desordenada, estaba sucia, estaba llena de basura, de triques, de un montón de cosas. Estaba en un desorden, estaba en una suciedad y estaba en una oscuridad. Uh-huh. Estaba en una oscuridad. Enciende la lámpara y en medio de ese tiradero, ahora sí que en medio de ese basurero, en medio de ese desorden, dice, no, pues aquí no voy a poder encontrar la moneda. Tengo que barrer, tengo que barrer, tengo que arreglar las cosas. Amén. Ahora, entonces estaba en una oscuridad y en un desorden, en una suciedad. Así estaba esa mujer.
Ahora, dice ahí, le preocupó demasiado una moneda de plata. Sí, perdí la moneda, tengo 10, y se me perdió una. Entonces, imagínese una mujer en medio de un muladar de basura con la luz apagada. Y obviamente que en sus manos, acariciando sus monedas, acariciando sus monedas. Tal vez escuchando el tintineo de las monedas que caían y las acariciaba y las veía y de repente entre el manejar las monedas, botó una y se fue a perder. Pero esta mujer estaba acariciando las monedas, las tenía, que al final se preocupó demasiado de la moneda, que tuvo que encender la luz y apareció el basurero. Esta mujer tenía problemas de avaricia, tenía problemas de avaricia. ¿Quiénes son los ávaros? Pues las personas que las cosas que tienen les dan tanto valor, que están metidos, que no les importa su entorno, no les importa la limpieza física, no les importa arreglar bien. Lo que ellos quieren es tener cosas ahí que les hace sentir tener valor. Entonces, tuvo que arreglar la casa, tuvo que barrer, tuvo que trapear, tuvo que acomodar las cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por la pérdida de una moneda. Por la pérdida de una moneda. O sea, ella no arregló las cosas, ella no arregló la casa, ella no limpió, barrió, porque era necesario, porque es lo normal de una gente que no tiene problemas espirituales o morales. O sea, yo no tengo que tener una moneda perdida para arreglar mi casa. Yo no tengo que tener una sociedad que me obligue a buscar, no, no, ese es lo normal, ese es lo correcto de una persona que está caminando bien con el Señor y que sea, pues yo tengo que tener mi casa limpia, pero esta señora no tenía su casa limpia y lo que movió a arreglar su casa era la pérdida de una moneda. Y si lo vemos así, un poquito estrictos, bueno, tenía 10. Ok, perdió la moneda, le quedan 9. Tampoco perdió así como que gran cosa. Tampoco era así como que para decir, ya, ¿qué voy a hacer? Ya sin esa moneda no sé qué hacer. Lo que movió a esta mujer a buscar la moneda, la avaricia por haber perdido uno. Pastores, que eso no lo dice. ¿Cómo no? Ahorita se los voy a comprobar. Porque obviamente, si ella vivía en un lugar de desorden, si ella vivía en un lugar sucio, si ella vivía en un lugar desasiado y estaba metida en una oscuridad, y como yo le dije a usted, en los lugares sucios, en los lugares desasiados, en los lugares hacinados de tanta cosa, lo que proliferan son las moscas. Ahora, traslade las moscas a entidades espirituales, porque ¿quién es Belcebú? El señor de las moscas. Entonces esta mujer pues tenía ese problema. Pero mire. Se alegró tanto de encontrarla, la moneda,
Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. Y de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, ya detecté el pecado. Avaricia. Ahora, le preocupaba la pérdida de la moneda y qué bueno que la encuentra. Qué bueno. Salió de su oscuridad, tuvo que arreglar la casa, no le quedó de otra, pero algo pasó, algo ocurrió ahí, que al final hace una fiesta. Cuando encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Y entonces lo que ella pretendía ahorrar por la pérdida de una moneda, pues yo creo que se vino a gastar otras cuantas porque hizo una fiesta de tanto gozo y de tanta alegría. O sea, hizo una fiesta, dice: vengan, reúnanse. Y invitó amigas, invitó a vecinas, invitó a la calle. Vengan, 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 estoy contenta y estoy feliz. Y entonces ya no le preocupó el valor de una moneda. Y yo creo que en la fiesta se gastó más de lo que había perdido por una monedita, de tan contenta que se puso. Anda. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y ella se puso alegre, se puso feliz, se puso contenta, y hizo fiesta con sus amigas, fiesta con sus vecinas, y le cambió la cara. Y salió de esa cueva oscura, desasiada, y estaba en medio de una luz, con amigos, con vecinos, y estaba alegre, y en una casa limpia. Algo pasó, aquí algo transformó radicalmente esto. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, cuando ella arregla su lugar, pues obviamente que en un lugar limpio se van las moscas. En un lugar limpio, en un lugar pulcro, no hay moscas. Entonces, cuando ella arregló su cuchitril, su desaseo, pues se fueron las moscas, se fueron las malas influencias, se fueron esas potestades, se fueron esos demonios, se fueron esas moscas, esos Belcebú. Entonces, cuando se va Belcebú, cuando se van las moscas, cuando se van los demonios, ya no le importó la pérdida de una moneda que se decidió a gastar más y hacer una fiesta y ponerse contenta y alegre. Porque ya en ese momento ya no había moscas, ya no había entidades demoníacas, ya no había espíritus inmundos que la estaban oprimiendo, y esos espíritus inmundos que la estaban oprimiendo la tenían sometida en un lugar oscuro, la tenían sometida ahí acariciando sus moneditas, la tenían en un lugar sucio, rodeada de demonios, rodeada de demonios. Pero en el momento que arregla la casa, que decide arreglar las cosas de la manera correcta y como debe de ser, se fueron las moscas, se fueron los demonios y cambió radicalmente el asunto. Cambió radicalmente el asunto. Se puso contenta y feliz y hizo una fiesta y gastó más de lo que había perdido. Bueno, voy a regresar aquí al final del tema. Voy a regresar aquí porque entonces te voy a hablar de qué manera se arrepintió y por qué vino el gozo. Pero el que está metido aquí es Belcebú. ¿Por qué? Vamos a ver. Esta mujer pues estaba bajo el ataque de Belcebú. Estaba metida en una suciedad. Estaba metida en una inmundicia. Estaba metida en una oscuridad y en un lugar sucio. Estaba lleno de moscas.
Vamos a ver. Dice ahí, vamos a ver algunas características que usted puede encontrar de Belcebú. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Belcebú es un demonio que aparece en la Biblia como el príncipe de los demonios y uno de los principales adversarios de Dios. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles específicos sobre sus características, bueno, esto es lo que dice este artículo, pero sí hay características que dice la Biblia. Pero bueno, dice, la tradición cristiana ha desarrollado algunas descripciones y atributos para este demonio. Significado del nombre, Belcebú se traduce como el señor de las moscas. Y obviamente las moscas pues están en la descomposición, están en la suciedad, están en la putrefacción, están en los excrementos. Las moscas se paran en el excremento y ahí proliferan. Belcebú se traduce como señor de las moscas. Este nombre sugiere una relación con la putrefacción y la descomposición, ya que las moscas suelen estar asociadas con estos procesos. Se considera uno de los demonios más malvados y peligrosos y se le atribuyen muchos males, incluyendo la corrupción, la tentación, la posesión y la opresión. Es engañador. Se dice que Belcebú es un gran engañador capaz de manipular a la gente y llevarla por el camino equivocado, etcétera, etcétera. Y bueno, dice ahí el último, el punto 5. Bueno, dice fuerza y poder. Belcebú es considerado un demonio muy poderoso y con una gran fuerza y se cree capaz de conceder poderes sobrenaturales a aquellos que lo adoran e invocan. Y fíjese que me encontré algunos artículos porque hay un supuesto libro llamado el Testamento de Salomón en el cual Salomón invocó a este demonio Belcebú, según lo que dice este libro, y que con y que a cambio de que le ayudara a levantar el templo de Jerusalén, es lo que dice el libro, el testamento, el libro de Salomón, que invoca Salomón a Belcebú que le ayudara para levantar el templo de Jerusalén, y mientras él le decía, ok, yo te ayudo, pero tú propicia que me adoren. Fíjate qué tremendo. Bueno, eso dice ese libro. Eso, bueno, está muy, póngalo muy entrecomillado. Y que también lo usó Salomón y en muchos, en los aspectos físicos, esotéricos o místicos de los grupos de brujería, de hechicería y de poder, usan a Belcebú para controlar a otros demonios. ¿Por qué? Porque en la Biblia sí se le da categoría de príncipe. Ahorita vamos a leer el versículo. Se le da categoría de príncipe. Entonces es un principal. Es un principal, no es cualquier demonio chiquitito. Entonces, como es un principal, es un príncipe, tiene poder y autoridad, y a través de este principal o este príncipe se puede controlar a sus subalternos, a los otros demonios. Entonces se dice que a través de el que controla a Belcebú puede controlar a un montón de demonios. Dice, relación con otros demonios. Belcebú se considera uno de los líderes de los demonios y se le menciona a menudo a relación con otros demonios importantes, etcétera, etcétera. Bueno. Y ahí usted aparece, aquí ve, pues a una de las tantas figuras, como se ha mencionado a Belcebú, ahí en la parte izquierda. Bueno, pero tenemos que entender esto. Tenemos ¿cómo se llama? Entender esto con más precisión y con más detalle. Ok. Dice ahí, Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces, le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces los fariseos, los conocedores de la Biblia, de la Torá, los puros, fariseos significa puro, que no son personas incultas,
no son personas indoctas, son personas que tienen conocimiento, que tienen estatura. Ellos decían, este echa fuera a los demonios por Belcebú, y Belcebú es el príncipe de los demonios. Entonces, dentro del colectivo hebreo de los fariseos, de este grupo legalista, puro, que se sentía en otro nivel, ellos sabían de la existencia de un Belcebú y que era el príncipe de los demonios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los fariseos creían en Belcebú, que los fariseos sabían de Belcebú. Digo, porque si no le creyeran, si dentro de su doctrina farisaica ellos dijeran, no, es que ese de Belcebú son tonteras, son puras teorías conspiratorias, doctrinales, chuecas y raras. No. Los fariseos decían, este Jesucristo por Belcebú echa fuera a los demonios. Entonces ellos creían en Belcebú y le daban poder a Belcebú. Entonces, pues mira, qué bonitos fariseos. Entonces, para ellos existía un demonio, Belcebú, que era un principal y que a su cargo tenía un montón de demonios. Y ellos le daban crédito a ese conocimiento. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso demonios por Belcebú, el señor de las moscas, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Porque sus hijos echaban fuera demonios. ¿En el nombre de quién? Pues, desde el punto de vista farisaico, pues de Belcebú. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, lo que sí es cierto, Belcebú era una potestad muy metida en la cultura judía, en la cultura israelita, y se le concedía poder y autoridad y señorío, que causaba endemoniados y que causaba que los demonios también se fueran. Ahora, para poder entender esto, pues tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Según un segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 1. Dice aquí, Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab. Y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria. Y se enfermó. Y envió mensajeros a los que dijo, id y consultad a Baal. Perdón, id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar esta enfermedad. Entonces resulta ser que un rey de Israel, se cae de una celosía, una ventana, y quedó lastimado y enfermo. Estoy hablando del rey de Israel, que por cierto, este rey, en el capítulo anterior, el último capítulo del primer libro de los Reyes, porque aquí estamos en el primer capítulo del segundo libro de los Reyes, si tú te vas al último capítulo del primer libro de los Reyes, ahí dice que adoró a Baal. Y después de Baal, adoró a otro que se llama Baal-Zebú o Belcebú. Ahora, específicamente Belcebú era un dios de Ecrón. Ahora, aquí lo interesante es que cómo entender que el rey de Israel cae, se lastima, se enferma, y en lugar de consultar a Dios, en lugar de pedirle a Dios ayuda, en lugar de decir Dios ayúdame o me voy a sanar esto y aquello, manda a sus mensajeros para que vayan a consultar a Belcebú, dios de Ecrón. Vayan y pregunten a Belcebú si voy a sanar de esta enfermedad. Entonces, el mismísimo rey de Israel
buscando a otra deidad, a otro Dios. Y es obvio que entonces para este rey Ocosías, pues era mayor, era más poderoso, era más grande Beelzebú que el mismísimo Dios. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita, porque esto fue en la época de Elías Tisbita, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebú, Dios de Cron? Digo, ¿estoy pintado? ¿Aquí estoy de adorno? ¿Quién es el Dios de este pueblo? ¿Quién es el Dios de esta nación? ¿Tú, rey, que vas y consultas a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Y entonces Elías se fue. Y entonces aquí hay un dato importante. Beelzebú es el dios de Ecrón, una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Había 5 ciudades principales para los filisteos, pero una de ellas era Ecrón. Y de esa ciudad, Ecrón era dios Beelzebú. Bueno, seguimos leyendo. Cuando volvieron los mensajeros al rey, porque le sale al encuentro de estos mensajeros que fueron a consultar a Beelzebú, dios de Ecrón, le sale al encuentro Elías Tisbita y les dice el mensaje para que lo transmitan de regreso al rey, Ocosías. Cuando volvieron los mensajeros al rey, él les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Se tardaron muy poquito, o sea, y ellos respondieron, un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo, id, volved al rey que os envió y decidle, así dice el Señor, ¿acaso porque no hay Dios en Israel envías a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Y él les dijo, ¿qué aspecto tenía el hombre que subió a vuestro encuentro y os habló estas palabras? Ellos les respondieron, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido en sus lomos, y les dijo, es Elías Tisbita. Bueno, tú puedes seguir leyendo, porque Ocosías manda a que busquen a Beelzebú, que busquen a Elías, y manda a un capitán de 50. Llega el capitán con sus 50 soldados y le grita a Elías, dice, el rey dice que desciendas a verlo. Y entonces Elías molesto dice, si yo soy Elías, varón de Dios, fuego caiga sobre ustedes. Y les cayó fuego. Y eso pasó 2 veces, hasta que el tercero llegó en una actitud humilde, con respeto, y se postra delante de Elías. Bueno, eso lo puedes leer más adelante. Pero entonces quiere decir que el rey y la nación de Israel estaba bajo el control y bajo el dominio de Beelzebú, el señor de las moscas. Estaba bajo el control demoníaco espiritual de Beelzebú, la nación de Israel, el rey de Israel. Estaban corrompidos moralmente y espiritualmente. Ahora, dato interesante. Dios de Ecrón. Y Ecrón, una de las ciudades principales de los filisteos. Y algo bien interesante, cuando yo me voy a la palabra Ecrón, Ecrón significa erradicar, pero viene de una raíz que significa desjarretar, arrancar. ¿Y qué es desjarretar? Desjarretar es, por ejemplo, cuando hablamos de los animales y de los caballos, cuando en algunas de sus articulaciones se las dislocaban, las sacaban de su lugar. Y entonces el animal, dígase caballo, dígase buey, dígase toro, etcétera, etcétera, quedaba con una coyuntura dislocada porque la movían de su lugar. Entonces el animal quedaba desjarretado,
algo similar a lo que es con los hombres. En el caso de los animales se dice desjarretar, y en el caso de los animales se dice desjarretar, que es dislocar una articulación por un golpe, por un corte, o en el caso de los hombres es una descoyuntar, que es lo que hizo el ángel con Jacob cuando dice que lo descoyuntó de la cadera. De eso estuvimos hablando muchas cosas. De hecho, ahí hablamos de la coyuntura madre, que es el hueso ilíaco, la cresta ilíaca, que es el hueso de la cadera, donde están las famosas células madre para producir las células para regenerar. Bueno, ahí vimos un montón de cosas. Entonces, mira, aquí hay un poquito de información para que te des cuenta de qué es lo que estoy hablando. Haciendo una comparativa entre desjarretar y descoyuntar. Dice, son dos verbos que se refieren a la acción de dislocar o desplazar las articulaciones del cuerpo humano o de algún animal. Aunque ambos términos se usan de manera similar, existen algunas diferencias sutiles entre ellos. Por ejemplo, dice similitudes. Ambos términos se refieren a la acción de separar las articulaciones del cuerpo humano, o en este caso del animal, de su posición normal. Y en ambos casos la dislocación puede ser causada por una lesión o un traumatismo y puede ser muy dolorosa. Entonces muchas veces a los animales en las guerras los desjarretaban, les daban un golpe, un traumatismo en una articulación para que la articulación quedara fuera de lugar. Y entonces ya los caballos pues quedaban rengos, quedaban cojos, ya no servían para la guerra. A lo mejor un poquito para la carga, pero ya no para la guerra porque quedaban con una articulación lesionada porque sufrieron un desjarreteo o una descoyuntada. Dice aquí, diferencias. Desjarretar se usa comúnmente para describir la dislocación de las articulaciones de las extremidades inferiores, como son rodillas o tobillos. Por otro lado, descoyuntar se utiliza para describir la dislocación de las articulaciones de las extremidades superiores, como son hombros o codos. Bueno, entonces, si es una dislocación de una articulación de arriba, hombros o codos, se dice que es una descoyuntar. Y si es de abajo, es desjarretar. Pero al final, ambas tienen que ver con dislocar o desplazar una articulación. Pero eso es en el plano anatómico. Eso es en el plano anatómico. ¿Por qué? Porque en el plano almático espiritual, dice aquí, desjarretar también puede usarse en un sentido más figurado para describir la desmoralización o la derrota de una persona o grupo. Tiene que ver con una desmoralización, una desmotivación por haber sufrido una derrota. Dice aquí, el término desjarretar también se puede usar en un sentido figurado para describir la desmoralización o la derrota de una persona o grupo. Y en ese contexto la palabra se refiere a debilitar o aniquilar la fuerza o el ánimo de alguien. Siempre que sufres una derrota, siempre que sufres un traspié, siempre que te enfrentas a una batalla o emprendes un negocio y las cosas no salieron bien y por alguna situación pues sufrí una derrota o algo pasó, pues quedas de alguna manera, pues es obvio, somos humanos, quedamos desanimados, quedamos desmoralizados, quedamos disminuidos. ¿Por qué? Porque hemos enfrentado una derrota al haber emprendido una batalla o una lucha. Dice, en resumen, desjarretar puede usarse figurativamente para describir la desmoralización o la derrota de una persona o grupo debido a su asociación con la debilidad y la falta de fuerza. Pues sí, pues es obvio, si tú estabas con un empeño, con ganas, con alegría, con fuerza, y las cosas pues no se dieron, desafortunadamente no se dieron, y sufriste una derrota, sufriste un traspié, sufriste una caída, pues obviamente tú entras en una pequeña desmoralización o sufres las consecuencias de una derrota, y por consecuencia quedas en una cierta debilidad. Bueno, esto porque es interesante, porque la palabra que da origen a Belcebú, bueno, más bien, Belcebú era la deidad principal de Ecrón.
Belcebú es el dios de Ecrón, y Ecrón significa desjarretar, dígase descoyuntar o dígase una desmoralización por haber sufrido una derrota. Entonces, ¿dónde empieza a maquinar o a trabajar Belcebú en las personas? ¿Dónde empieza a tener una influencia espiritual? Cuando tú sufriste o yo sufrí una derrota, cuando un proyecto se me cerró, cuando una puerta no se me abrió, cuando un trabajo no se me logró, pues sufro una derrota. Y obviamente viene una etapa de desmoralización, de desánimo, de desfallecimiento. ¿Por qué? Porque las cosas no se lograron. Y todos nosotros en algún momento hemos enfrentado o vivido derrotas, traumas, dificultades, batallas perdidas. No siempre las cosas salen bien. No siempre las cosas suceden de la mejor manera. Hay caídas, hay golpes, hay derrotas. Pero llega un momento en que la desmoralización, el impacto fue tan fuerte, fue tan complicado que te sumió en una depresión. Fue tan fuerte el impacto de la derrota, de la batalla perdida, del proyecto destruido, que no fue tan fácil salir de ese desfallecimiento, de ese desánimo, de esa desmoralización. Y de alguna manera te sumiste en ese pozo depresivo por haber enfrentado y vivido una derrota. Mi hermano, todos nosotros estamos de alguna manera peligrando el poder vivir derrotas. Todos nosotros en algún momento dado hemos vivido derrotas. Hemos vivido traumas, complicaciones que nos metieron en una desmotivación y en una desmoralización. Claro, lo normal es que nosotros los que estamos en Cristo Jesús, pues salgamos pronto, salgamos rápido, que no nos quedemos en ese pozo de desánimo, de desfallecimiento, desmoralizados. Pero hay gente que se queda ahí y entonces Belcebú empieza a atacar. Belcebú empieza a meterse y te empieza a meter en la depresión y en la tristeza. Y hace más grande tu sentimiento de derrota, tu desfallecimiento, tu aflicción. Lo acrecenta. Lo acrecenta. ¿Por qué? Porque pues enfrentaste la derrota y ni modo. Y te sumiste en un pozo negro. Porque fue demasiado fuerte el golpe que se vivió. Y empieza a trabajar Belcebú. Y obviamente empieza a trabajar Belcebú y entonces las cosas empiezan a cambiar en tu entorno. Y cuando empiezan a cambiar en tu entorno, ¿cómo decírtelo? Antes, te lo voy a poner así de manera gráfica, vivías de victoria en victoria. De batalla en batalla, ganabas, te enfrentabas a los problemas, te enfrentabas a las dificultades, estabas en una situación económica holgada, tenías tu familia, tenías tu esposa y tus hijos, y de repente pasó algo que te metió en un desánimo, ya sea porque perdiste a un hijo, tal vez se te fue de la casa, tal vez te dio una mala noticia, tal vez se te enfermó, tal vez hasta se murió, tal vez te engañó tu esposo, te engañó tu esposa, tal vez te perdiste un empleo, un trabajo, tal vez te corrieron, pero antes de, cuando estabas caminando bien, tu vida estaba limpia, tu vida estaba ordenada, no había desorden, no había suciedad, pero llegó el golpe, llegó la tristeza. Y ya no te importó mantener arreglada tu vida, ya no te importó mantener arreglada tu casa. ¿Por qué? Porque estás viviendo el golpe de la derrota, el golpe que te desanimó.
Antes te levantabas con vigor, con ánimo, con ganas, con fuerza, y el mundo se te hacía pequeño y estabas así empoderado. Pero ahora estás desfallecido, estás empobrecido, estás desanimado. Y lo que antes era orden, limpieza, gozo, alegría, ahora se vuelve desgano, desánimo, desaseo, tristeza, desorden, suciedad. Ya no te importan las cosas. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esmero? ¿Para qué le pongo ganas? ¿Para qué me esfuerzo si al final ya me derrotaron, ya me ganaron? Lo invertí todo y lo perdí todo. Y llega un momento que vas al siguiente nivel y apagas la luz. Pero ya el que empieza a trabajar ahí es Belcebú. Ya empieza a trabajar Belcebú en ese desorden. Ya no te preocupas por mantener tu vida limpia. Ya, ya no te preocupas por buscar de Dios, por lavarte en el agua de la palabra. Ya no lees la Biblia, ya no te interesa. ¿Para qué si Dios no me hizo ganar? Al contrario, perdí, no me ayudó, no me apoyó. Ya no lees tu palabra, ya no te bañas en el agua de la palabra, ya no bebes de la palabra. ¿Para qué? Ya me derrotaron, ya gané, ya me tropecé, ya me caí, ya no tiene caso. Y entonces empieza la suciedad del alma, la suciedad espiritual. Te olvidas del orden que hasta tenías, del gusto, de la alegría, y entras en el desorden y en la suciedad, y ya lo que te está pululando ahí son un montón de moscas, de demonios que están trabajando con tu alma para someterte en un pozo de depresión y de tristeza y llevarte a la oscuridad. ¿Es normal vivir etapas de desmoralización? Sí, es normal. ¿Es normal vivir etapas de desfallecimiento? Sí, todo el mundo las lo tenemos que vivir. Pero cuando eso se va alargando, cuando eso se va alargando, cuando eso va creciendo, y cuando le damos cabida a este montón de moscas, de demonios, que te sumerges en esa depresión por esa derrota vivida, te sumerges en la oscuridad. Y entonces empiezan a aflorar los pecados. Empiezan a aflorar los pecados. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Por qué esta mujer estaba sumida en una oscuridad con una habitación sucia que tenía que barrer para encontrar una moneda? ¿Por qué le pudo? ¿Por qué le pudo tanto perder una moneda? ¿Por qué las acariciaba en la oscuridad, en medio de la suciedad? Tal vez, déjame esto sí lo quiero imaginar, déjame aventurarme. ¿Qué tal que perdió toda su fortuna? ¿Qué tal que perdió a su esposo? ¿Qué tal que perdió a su hijo? ¿Qué tal que pasó de la riqueza a la pobreza? No sé, hay muchas opciones. Y quedó metida en una depresión y en una tristeza. Y ya no se preocupaba ni por su aseo personal ni por el aseo de su casa. Y donde encontró refugio fue en las poquitas monedas que tenía, en las 10 monedas. Has de saber que el número 10 en la Biblia significa prueba. El número 10 en la Biblia significa prueba. Dice Apocalipsis capítulo 2, por 10 días estaréis en tribulación.
El rey de Babilonia puso a prueba a Daniel y a sus amigos por 10 días a legumbres. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice, probadme, si no abriré las ventanas del cielo, traed el diezmo. El diezmo es una prueba. El número 10 representa prueba. Esta mujer tenía 10 monedas de plata, símbolo de prueba, y reprobó la prueba. Se olvidó del Dios vivo y verdadero. Se olvidó que Dios era más que suficiente y se había perdido la fortuna, se había perdido a su esposo, se había perdido a su hijo, no sé qué perdió, no sé qué derrota vivió. Pero se olvidó del Dios vivo y verdadero, que es el que la sostiene, que es el que la levanta, que es el que la ayuda, que es el que la empodera. Es que perdí a mi esposo, o es que mi esposo me está haciendo esto y aquello y el otro. Tal vez sí, pero el que te levanta, el que te ayuda, el que te bendice, el que te fortalece se llama Dios. La salvación viene de Dios, no viene de la familia, no viene de la persona, no viene del esposo, no viene del hijo, viene de Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es Dios el que me levanta, es Dios el que me sustenta, es Dios el que me fortalece, es Dios. Es mi relación con Dios. Si tú empiezas a perder tu relación con Dios, te empiezas a sumir en un pozo profundo. Te empiezas a sumir en un pozo de desesperación. Y toda su vida, todo su entorno, se volvieron 10 monedas. Y pierde una. Y la pérdida de esa moneda, fíjate, qué tremendo, provocó que prendiera la luz y que barriera la casa. De un mal vino un bien. De un mal vino un bien. Esa pérdida de esa moneda provocó que prendiera la luz y barriera la casa, que pusiera en orden su vida. Ahí es donde tocó fondo. Ahí llegó a lo más profundo del pozo. En su avaricia dijo, no puedo perder esta moneda. No puedo perder esto. Y que prende la luz. Y la luz se llama Cristo. La luz se llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Y empezó a poner orden. Y lo tremendo es que después se dio cuenta y se arrepiente y dice, ¿cómo puede ser? Me olvidé de mi rey, me olvidé de mi Señor, me olvidé de que Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio, Él es mi ayuda. Ciertamente perdí, ciertamente me equivoqué, pero ahora me levanto, ahora me fortalezco, ahora voy hacia adelante. ¿Y dónde está el arrepentimiento? Mi hermano, manda a hacer fiesta con amigas y vecinas. Manda a traer a la gente de la calle. Ven, 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 ven. Y ya no le importó perder las 10 monedas o las otras monedas, gastarlas. Se reencontró con su Señor y su Salvador. Se reencontró con su Señor y Salvador. Ahuyentó a las moscas. Las echó fuera de su vida. Y recuperó el gozo y la alegría. Pasó de tinieblas a luz. Salmo 27 del 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Amén. Él es mi luz. Él es mi salvación. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hijo. No es tu trabajo, no es tu proyecto, no es tu capacidad. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorarme, cuando vienen las moscas para decirme, has perdido, has sido derrotado. Cuando los malvados avanzan contra mí para devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me atacan y tropiezan y caen. Aunque un ejército me asedie o acampe contra mí, mi corazón no desfallecerá, no me voy a desmoralizar, no me voy a desmotivar, no me voy a dejar destruir. Aunque una guerra estalle contra mí, incluso estaré confiado. Esta mujer se olvidó del Salmo 27, del 1 al 3. Y se sumió en la oscuridad, y se sumió en la tristeza, y se sumió en el desorden y en la suciedad, y dejó que las moscas llegaran. Aunque un ejército me asedie, mi corazón no se va a desfallecer, no se va a desmotivar, no se va a desjarretar, no se va a desmoralizar. No voy a permitir que vengan esas moscas, no voy a permitir que venga ese Belcebú. Aunque una guerra estalle contra mí, incluso estaré confiado. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Sí, has vivido derrotas, has vivido pruebas, has vivido dificultades, has vivido carencias, te han golpeado, te han traumatizado, te han descoyuntado, te han descarretado. Sí, pero tenemos uno más fuerte, tenemos uno más capaz, que nos hace enfrentar guerras y batallas. Aunque un arma, dice, ninguna arma forjada prosperará contra mí. Él es mi vallado, Él es mi baluarte, Él es mi escudo. ¿De qué temeré? ¿De qué temes, iglesia? ¿De qué temes, pueblo? Si te desjarretaron y vinieron y pulularon las moscas. Si esta mujer que estaba metida en un pozo profundo y motivada por su problema de avaricia, amor al dinero, prende la luz y barre, y se fueron las moscas. Se fueron, se fueron. Y cuando se fueron, hizo fiesta. Y ya no le preocupó perder sus monedas gastándoselas en la fiesta. Y vino un gozo, una alegría, porque volvió a encontrarse con su Dios. Mi hermano, eso es el ataque de Belcebú. Cuando viene y te restrega en la cara todas tus derrotas. Cuando viene y te dice, eres un perdedor. Y obviamente, imagínate, se junta Belial y Belcebú. Bonita comparación, bonita pareja. Belial, autoestima devaluada. Belial, cuando no te quieres a ti mismo. Y imagínate, con una autoestima devaluada y no te quieres a ti mismo, y viene Belcebú y te restrega la derrota en la cara. Pero tenemos un rey poderoso, tenemos un rey precioso, tenemos un rey maravilloso. No temas, no desmayes. Dios es tu adarga, Él es escudo, Él es fortaleza. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Su vara y tu callado infundirán aliento. Fíjate que estoy ahorita me doy cuenta de lo que he estado predicando últimamente. Son cosas básicas, son cosas sencillas, son cosas. Tenemos que echar fuera a Belcebú. El justo caerá 7 veces y 7 veces será levantado. 7 veces te van a derrotar, 7 veces Dios te va a levantar. Eres más que vencedor. ¿Por qué eres más que vencedor? Porque sales de las derrotas. No te puedes quedar en la derrota, más que vencedor. De momento nos derrotó el enemigo, nos derrotó la situación, nos derrotó, pero vamos a salir. Vamos a salir.
Si yo contigo, ¿quién contra ti? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Escucha, pueblo, hijo de Dios, eres vencedor. Espanta las moscas. Empieza a poner orden a tu vida. ¿De qué manera tan increíble esta mujer nada más barrió y prendió la luz? Empezó a poner un poquito de orden a su vida, un poco de orden, propiciada por la pérdida de una moneda, porque había un pecado que se llamaba avaricia, y eso fue más que suficiente para echar fuera a Belcebú. No fue tan difícil. Nomás empieza a poner un poco de orden, empieza a limpiar tu vida. Ya sal de esa oscuridad, prende la luz se llama Cristo, la luz se llama la palabra de Dios, la luz se llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Prende la luz, busca la luz. No necesitamos más. Y empieza a arreglar un poco tu vida. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios la empezó a ordenar. Y Dios la empezó a ordenar. Qué tremendo, qué precioso, qué maravilloso. Porque cuando empiezas a limpiar y a ordenar tu vida, las moscas se van. Las moscas se van. Cuando empiezas a bendecir al pobre, Belial se va. La autoestima devaluada se va. Entonces, ya vimos dos parejas, ya vimos el efecto de Belial, aquí está el efecto de Belcebú, pero pueden ser derrotados. ¿Y de qué manera tan preciosa y simple? Belial se derrota bendiciendo al pobre, pensando en el pobre. Tu autoestima devaluada, así se vence. Belcebú, tu depresión por la derrota, se derrota fácilmente cuando empiezas a prender la luz y te decides empezar a poner orden, a limpiar la casa y empiezas a salir adelante. Precioso y maravilloso nuestro Dios. No sé qué Dios me vaya a dar cuando te hable de Abadón. No sé qué Dios me vaya a dar cuando te hable de Leviatán. No sé qué Dios me vaya a dar cuando te hable de todas esas potestades, de Apolión. No sé qué va a pasar. Pero de una vez te anticipo que en todas esas hay victoria. Cristo derrotó a todos los principados, a todas las potestades, a todas las huestes de maldad, a todos los gobernadores de tinieblas. Yo no sé desde dónde te estás conectando. Yo no sé desde dónde estás escuchando este tema. Pero lo que sí sé es que tú eres hijo del Rey. Sí sé que has vivido derrotas, porque las has vivido. Te abandonó tu esposo, te engañó tu esposa, tu hijo se fue, murió. Yo no sé qué golpe has recibido. Te corrieron del trabajo, cerraron la empresa. No sé. Te dijeron hoy en la mañana, tienes cáncer. No sé qué golpe recibiste. No sé. Pero eso te desmoralizó. Eso te desmotivó. Eso te desganó. Y dejaste de tener el orden que tenías a tu vida. No. Vamos a echar fuera, en el poder del Señor Jesucristo, a ese Belcebú, a esas moscas. Y le vas a restregar en la cara. Y le vas a decir, soy más que vencedor. Dilo. Díselo. Porque eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque lo dice Dios.
Nada más por eso, porque lo dice Dios. Y hagamos fiesta. Al final, para esta mujer, las monedas eran de gran valor, eran el motivo de su avaricia, pero encontró el valor más grande, encontró el valor más precioso, su reencuentro con Dios. Prendió la luz y barrió su casa. Y ya no le importó el valor de las monedas. Se dio cuenta que ella era el principal valor. Se dio cuenta que ella era la perla preciosa. Se dio cuenta que ella era la vencedora. Se dio cuenta que el enemigo la tenía sometida en la derrota. Y echó fuera esas moscas. Y las cosas cambiaron radicalmente. Empieza a poner orden a tu vida. Empieza a arreglar las cosas. Oh, Shatirabai, Sharamamamashi. Kurabai, Shataramamamashi. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Cristo. Te alabo, Dios. Te bendigo y exalto tu nombre. Por tan grande amor y bendita misericordia. Y todos aquellos de tus hijos que estén desmoralizados, desfallecidos, desalentados, que estén desjarretados o descoyuntados, porque recibieron un golpe, porque recibieron un trauma, una mala noticia, una derrota. Levántales, fortalécele, Padre. Ayúdales, mi Dios, en el nombre de Jesús. En ese bendito nombre, mi Dios. Levántalos, fortalécelos, bendícelos, Señor. Dale la fuerza, dale la capacidad, dale la entereza, dale las ganas y que salgan de esa oscuridad, que puedan prender la luz, que tengan otra vez un encuentro contigo, que se sientan guardados y protegidos. Y toda suciedad de su mente y de su corazón que ha puesto Belcebú, todo nido de moscas, por la suciedad que ha puesto, porque fuimos descuidados, hoy empieza a salir. Y tú les vas a ayudar a tus hijos, nos vas a ayudar a que empecemos a poner orden. Vamos a arreglar las cosas, Padre. Vamos a empezar a levantar las cosas. Vamos a empezar a barrer, vamos a empezar a limpiar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida. Porque tú nos dices que todo lo podemos sentir. En el nombre de Jesús. Oh, Shri Kairama Shirababai. Yo no sé cuál es tu derrota. No sé cuál es el trauma, el golpe que recibiste. No sé. No sé cuál sea ese golpe que recibiste. Cuál es esa derrota o esas derrotas que has vivido. Pero que te han desmoralizado, que te han desanimado, que te han desalentado. No sé. Pero lo que sí sé es que tienes un Dios vivo y verdadero. Que tienes un Dios poderoso. Que tienes un Dios que te dice que Él es tu escudo, tu baluarte. Que es una torre fuerte.
a la cual puedes correr e ir. Tienes a alguien que te ama con amor eterno. Prende la luz. Prende la luz. Esta mujer prendió la luz por causa de una pérdida física de una moneda. Pero esa la llevó a ver su entorno y a arreglar las cosas. Prende la luz. Se llama Cristo. Se llama Dios. Se llama Espíritu Santo. Oh, Sharabai, Shikara. Te alabamos, Padre. Te bendecimos y te exaltamos. Te damos toda gloria y toda honra, todo honor y toda alabanza, Padre. Y levanta a tus hijos que están desmoralizados, que están desfallecidos, que están desanimados, que están viviendo, Señor, lamiendo sus heridas por la derrota vivida. Y que recuerden, Señor, que en ti son más que vencedores. Y todo Belcebú se va. Todas moscas, esos espíritus que me andan rodando, que siempre me andan recordando las derrotas vividas, se van de mi vida, se van de mi familia. Y me voy a volver a levantar. Y me voy a volver a recuperar. Y me voy a volver a fortalecer para enfrentar de nuevo la batalla. Para ir de nuevo de frente a la guerra y a la victoria. Porque tú eres mi victoria. Tú eres el que me dice que soy más que vencedor. Bendícelo. Bendícelo. Levántate. Prende la luz. Préndela. En el nombre de Jesús. En ese bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Amén. Y amén.